Hola, ¿qué tal? Soy Armin González. El día de hoy quiero que conozcamos un instrumento muy útil en el área de electricidad y electrónica, y estamos hablando de los multímetros, polímetros o tester, como se le llama comúnmente. Los tenemos en digital y también en analógico. Estos son los dos tipos que podemos encontrar, y este nos sirve pues para hacer mediciones de magnitudes eléctricas, por ejemplo, medir tensión, medir corriente, medir resistencia, así como capacidades de algunos componentes electrónicos. Por ejemplo, en el condensador podemos medir microfaradio, podemos medir la ganancia de los transistores, comprobar el estado de un diodo, por ejemplo, entre otras mediciones que haremos para hacer la parte demostrativa del funcionamiento y uso de los mismos. Como docentes del área técnica en electricidad o en electrónica, o como técnico, debemos conocer las partes y el funcionamiento de un multímetro. Este es un multímetro digital. Tenemos un botón de encendido y apagado en él, y también este trae auto off, o sea que si nosotros lo dejamos encendido sin utilizarlo, él se va a apagar automáticamente en un tiempo. Bien, tenemos las partes. Tenemos en la parte inferior las clavijas donde vamos a insertar las puntas de prueba, y aquí viene especificado las lecturas que podemos tomar según la posición de las clavijas. Este siempre va a estar en el punto común, color negro. Y por ejemplo, con respecto a la primera clavija, vamos a poder medir voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente directa, continuidad, prueba de diodos y también la escala de ohmios. Si queremos medir amperaje, entonces nos tenemos que mover a cualquiera de las otras dos clavijas según el tipo de medición de corriente que queremos hacer. Bien, esta es una perilla para seleccionar la escala que necesitamos. Ahorita estamos en la escala de ohmios, por ejemplo, y tenemos una escala que va desde 200 ohmios hasta 20 megaohmios. En este punto tenemos para medir la ganancia de los transistores, pero esta medición no la tomamos con las puntas, sino que tiene estos pequeños orificios acá, estos zócalos, para poder medir la ganancia de los transistores. Solo que previo tenemos que conocer si el transistor es NPN o PNP, y eso sí lo hacemos a través de las puntas en la escala que tenemos acá, en la escala de diodo. Y en este mismo punto también tenemos la escala de continuidad para hacer una prueba de un fusible o de un conductor y determinar si está o no está averiado. Bien, adelante tenemos en esta escala de acá voltaje de corriente directa, que va desde 200 milivoltios hasta un máximo de 1000 voltios de corriente directa. Luego tenemos la escala de voltaje de corriente alterna, que va desde 2 voltios hasta 750 voltios. Y luego tenemos acá la escala de corriente que se mide en amperios, pero esta es de corriente alterna, y tenemos una escala desde 2 miliamperios hasta un máximo de 20 miliamperios. Luego tenemos la escala de amperios de corriente directa desde 20 microamperios, o sea, valores bastante bajos podemos tomar en corriente directa, hasta un máximo de 20 amperios de corriente directa. Y por último tenemos esta escala con la que podemos hacer medición de condensadores, con una escala bastante baja de 20 nanofaradios hasta un máximo de 200 microfaradios. Y esto es
toda la escala que tiene el multímetro, y con esto podemos trabajar en el taller y hacer variedad de mediciones, tanto de magnitudes eléctricas como de capacidades de algunos componentes. Y bueno, aquí está el multímetro analógico. Este multímetro analógico, bueno, en comparación con con el digital, pues el digital tiene una medición más precisa y la lectura obviamente es más fácil, ¿no? En cambio aquí tenemos que aprender a conocer la escala y para tomar las respectivas medidas. Una de las desventajas que yo veo en el multímetro analógico es que podemos tener errores de lectura y pues lógicamente tener errores aleatorios por un error de lectura o por error del instrumento. Pero la ventaja es que nosotros podemos ver el proceso de la medición. Por ejemplo, en un condensador nosotros podemos ver cuando hacemos la prueba con las puntas, cuando el condensador se carga y se descarga a través del movimiento o la deflexión de la aguja hacia adelante o hacia atrás. Tengo este otro por acá. Este es más utilizado en la parte de mediciones eléctricas, porque con él podemos medir, mediciones en la parte, en el área de electricidad, quise decir, porque con él podemos medir. Una ventaja que tiene este multímetro, bueno, una tenaza amperimétrica, que podemos medir amperios de corriente alterna sin necesidad de utilizar puntas, sino de esta forma como lo tengo acá. Suponiendo que vamos a medir, nosotros necesitamos saber cuánto consume una carga, entonces no necesitamos ni cortar el cable ni ponerlo en serie con la carga, sino que solo abrimos el amperímetro, la tenaza, posicionamos el cable ahí y automáticamente nos aparece la lectura en la pantalla de cuánto está consumiendo la carga. Y la otra de las características que me gusta de este multímetro es que si estamos en un lugar muy incómodo donde apenas alcanzamos colocar la punta de la tenaza amperimétrica y no alcanzamos ver la pantalla, pues presionamos este botón que tiene en esta parte de acá y tomamos la lectura. La lectura queda grabada ahí en la pantalla y luego nosotros podemos quitar el multímetro, el amperímetro, y tomar la lectura respectiva porque queda grabada ahí en la pantallita. Y este también pues trae desde 4 amperios de corriente alterna hasta un máximo de 600 amperios de corriente alterna. Podemos medir voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna. Podemos también hacer medición de continuidad, de ohmios, de diodos y también de condensadores. Bien, ahora vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Con este multímetro. Por ejemplo, vamos a medir la resistencia de esta pequeña lámpara. Voy a seleccionar la escala de 200 ohmios. Y tenemos que esta lamparita tiene una resistencia de 4.1 ohmios, bastante baja. Bueno, ¿qué tengo más por acá? Vamos a ver. Tengo una pequeña LED. Cuando nosotros vamos a hacer la medición de una LED, recordemos que es un diodo. Entonces lo vamos a poner en la escala donde dice diodos, y estos LED traen una patita más larga que la otra. Entonces la patita larga es el punto positivo
Y esta, la patita más corta es el punto negativo. Y como podemos ver, no nos da ningún valor de medición y tampoco se enciende la luz. Eso significa que este LED está defectuoso. Vamos a ver si tengo otro por acá. Aquí tengo uno de color azul. Vamos a hacer la respectiva prueba. Y ahí está, miren. De esta forma se prueban las luces LED. Ahí tenemos que la luz se enciende poniendo nuestro multímetro en la escala de diodo. Entonces este sí está bien. Bien, ¿qué más podemos probar? Por ejemplo, en ese mismo punto podemos probar continuidad de este conductor, por ejemplo. De este pequeño cable, vamos a probar continuidad. Eso significa que este cable no está averiado, está en perfectas condiciones. Ahora tengo una fuente. Esta fuente que tengo acá es de 24 voltios, una salida de 24 voltios, pero la alimentación es 110 voltios. La voy a enchufar y voy a usar, bueno, el mismo multímetro voy a usar este multímetro. Entonces la entrada es 110 voltios, voltaje de corriente alterna, y voy a hacer la respectiva medición. Creo que no alcanzo a tocar los puntos. Y ahí tenemos, miren, 112 voltios de corriente alterna. Ahora voy a medir el voltaje en corriente directa. Vamos a seleccionar la escala. La salida es de 24 voltios, entre 21 y 27 voltios la de la fuente. No sé a cuánto está regulada. Seleccionamos la escala y procedemos a hacer la medición. Y aquí tenemos 21 voltios de corriente directa. Ahora quiero hacer la medición de un capacitor. Aquí tenemos un pequeño condensador. Y voy a hacer uso de este multímetro. En este podemos encontrar que tenemos para medir capacitores. Entonces vamos a conocer la medida. Ponerlo por acá. ...110 microfaradios. Aquí tenemos el condensador y aquí tenemos la pantallita. Tenemos 110 microfaradios. Podemos ver ahí. Y vamos a ver los datos que tiene él. Y si dice que es de 25 voltios y 100 microfaradios. Por lo tanto, este está en buen estado. Y para finalizar, quiero hacer la medición de un transistor. Vamos a ver si tengo transistores por acá.
voy a tomar este pequeño transistor y voy a utilizar este multímetro. Para hacer la medición del transistor utilizamos la escala de diodo y voy a conectar este en el centro, el negativo, y voy a conectar este a un extremo, no tenemos ninguna medición, al otro extremo tampoco. Ahora voy a poner el positivo en el centro y el negativo en uno de los extremos. Ahora sí tenemos medición. Ahora sí tenemos un valor de medida ahí en los dos extremos. Entonces, cuando la punta positiva está en el centro y con la negativa encontramos valores en los extremos, significa que el transistor es NPN. Entonces ahora procedemos a conocer la ganancia de este transistor. Como ya sabemos que es NPN, estos orificios que tiene acá viene para medir transistores, la ganancia de los transistores en PNP y transistores NPN. Como ya conocemos que es NPN, entonces lo voy a introducir en estos agujeros que están acá, orificios, y para conocer su ganancia. Ahí tenemos 303 de ganancia. Entonces de esta forma primero se prueban los transistores en escala de diodo, y una vez conociendo qué tipo de transistores son, pasamos a conocer su ganancia. Y recordemos que estos transistores nos sirven tanto como interruptores como también como amplificadores. Bien, esto ha sido todo. Espero hayan comprendido. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.